Siente su presencia. Siente cómo se mueve en este lugar. Es el tiempo indicado, es el tiempo preciso para decirle a aquel que te amó en esa cruz del Calvario. Por eso hoy también queremos agradecerte, Señor, y devolverte ese amor a través de este canto en el que podemos nosotros derramar nuestros corazones y poderte decir cuánto te amamos, Dios. Hoy te invito a que levantes tus manos y le digas: te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Adórale, te amamos, Cristo. Nuestra esperanza está en aquel que nos amó en la cruz del Calvario, en aquel que decidió vertir hasta su última gota de sangre, porque tú y yo fuéramos libres de la maldición, fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Oh Cristo, cómo no amarte, Señor. Si tu amor es más inmenso que cualquier amor que cualquier ser humano puede experimentar, Señor. Tu amor no se compara con el amor que nosotros te damos, Señor. Pero queremos acercarnos a ti, Señor, con el amor que nos capacita tu Santo Espíritu, Señor. Porque tu Santo Espíritu es el que nos capacita. Gracias, Jesús, porque cumpliste tu promesa en la cruz.
Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza. Mira los ojos del Rey hoy en esta mañana. Mira esos ojos que te dicen: hijo mío, tú eres mi amado, yo te amo, yo te amo y eres especial para mí, dice el Señor hoy en esta mañana. Dice el Señor: Cristo Jesús, nadie más te amará como te amo yo, dice el Señor. Doy a ti. Te amamos, Dios. Te amo. Mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, hoy es tiempo. Hoy es ese tiempo. Es un tiempo para que tú te conectes con su presencia. Hoy en este tiempo es un tiempo en el que tú puedes experimentar el abrazo. Que se escuchen las voces de la iglesia. Que se escuchen las voces de la iglesia de Cristo. Y en esta mañana vamos, expresa en la iglesia: amor. Siente cuando le dices te amo, como Él te abraza. Como Él te abraza y te dice: ven acá, hijo mío, que en mí siempre estarás a salvo. Mi esperanza está. No importa cuántos errores has cometido. Dice el Señor: yo soy el que perdona toda multitud de errores. Yo te perdono, y en esta mañana dice el Señor, porque yo soy el Dios que te amo. Yo te perdono toda falta que has cometido. Dice el Señor hoy en esta mañana: solamente dime que me amas y que me necesitas y que dependes de mí todos los días de tu vida. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, toma.
esta mañana, hijo, y verás todas las maravillas que hoy Él tiene para tu vida. Dice el Señor, clama a mí, verás cómo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre toda la tierra a todos aquellos que se postren ante mi presencia y me digan que me aman y me lo demuestren con sus actitudes y me lo demuestren con lo que hacen por mí todos y cada uno de sus días. Oh, mi Cristo, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios, porque por tu gracia estamos aquí adorándote. Te amamos, Señor, porque sabemos que tú nos amaste primero. Porque desde el vientre de nuestra madre ya nos decías que nos amabas, Señor. Mi esperanza está en ti. ¿Sabes una cosa, iglesia? Ayer, mientras leía la Biblia, me encontré con este versículo que dice, está en Éxodo 4 y es el 10 al 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero entonces Jehová le responde y le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Entonces yo te pregunto, ¿no es Jehová el que libra nuestras batallas, el que nos hace andar por caminos de tinieblas, pero con nosotros a un lado? ¿Sabes una cosa, iglesia? Nosotros a veces caemos en el grande error de minimizar el poder de Dios, pero su palabra nos dice que Él ya ganó todas nuestras batallas. Él ya venció por nosotros y nos ha dado esa libertad. Entonces, ¿por qué no creerlo ahora y cantarle al Señor cuán grande eres, Señor? El cielo me muestra tu grandeza. El cielo, Padre, fue creado por ti. Qué bueno, me da mucho gusto. Como nos dijo la pastora, voy a compartir un poquito acerca del bautismo.
¿Cuántos de aquí se han bautizado? ¿De bebé y de adulto? Primero, los que se han bautizado como bebé. Casi todos. ¿Y ahora de adultos? Bueno, faltan muchos. Qué bien. ¿Qué será el bautizo? Algunos creen que es el perdón de pecados. De hecho, cuando eres niño o cuando nace un niño, ¿para qué se lleva a bautizar? ¿Sí saben? Se va a bautizar para, decía mi papá, mi mamá, para que me quitaran el cuernito. También lo comentó el pastor. ¿Eso será cierto? ¿Habrá un cuernito que tengamos? Y si salimos con un cuernito, pues yo creo que salimos defectuosos porque tenían que haber sido 2. Bueno, ¿de dónde sale esto? Miren, yo le pregunté muchas veces a mis padres que por qué el bautizo. Entonces ellos me comentaban que era para el pecado que yo tenía fuera limpiado. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Ok, me voy rápido. Entonces era para que los pecados que yo tenía o el pecado que se conocía o se conoce por el pecado original fuera quitado, fuera limpiado, ¿verdad? ¿Sí sabemos eso? ¿Sí? Para eso fuimos bautizados cuando bebés. Ahora la pregunta, ¿cuál es el pecado original? Muy bien, hermano, el que cometió Adán y Eva. Yo en aquel entonces igual le preguntaba a mi papá, ¿y cuál es el pecado original? Él me decía que era el acto sexual que ellos tuvieron para que yo naciera. Pero si vemos la escritura, y nada más lo menciono así para no entretenerme, y vamos al libro de Génesis, capítulo 2, creo, dice, y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, señorear y sojuzgad la tierra. ¿A quién se lo dijo Dios? A Adán y a Eva. Si se fijan ahí, primeramente dice, y los bendijo. ¿Sí saben qué es bendecir? En este caso, la palabra bendecir se refiere a unión en el matrimonio. ¿Sí? Cuando vas al altar y recibes la bendición de parte de Dios para que inicies tu matrimonio. Después dice fructificad y después dice multiplicad. Fructificad lo dejamos ahorita tantito ahí. Multiplicar. ¿Sí saben qué es multiplicar? ¿Alguien sabe? 2 por 2. 4. Esa multiplicación no. Ok, se refiere a tener hijos. Muchos hijos. Sí nos sale re bien eso, ¿verdad? Bueno, eso sí sabemos. Eso es multiplicar. Y si Dios dijo que podíamos multiplicarnos, entonces, ¿por qué había pecado? ¿O por qué se le conoce como pecado, o el pecado original, el que tengamos relaciones sexuales con nuestra pareja para tener hijos? Como que ya no es muy lógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese bautizo? Si Dios dijo que podíamos tener hijos, acuérdense que primero mencioné, Dios los bendijo en el matrimonio. Entonces no debería de haber algún pecado original, mejor dicho, el que creímos o creíamos, o yo al menos creía, no sé lo que le explicaron a ustedes, por eso les dije que iba a preguntar, ¿cuál es el pecado original? Y yo tenía entendido ese. Ahora, ir y que te bautizaran, pues se suponía que ahí eras limpio de ese pecado. Pero bien es cierto lo que dice nuestro hermano, el pecado, en este caso que le podríamos llamar original, es a la desobediencia de Adán y Eva a Dios, porque Dios les dijo, de este árbol no coman, ellos comieron
y a consecuencia de eso fueron ¿qué? Expulsados de la presencia de Dios, fueron sacados de la presencia de Dios, que es el Edén, el paraíso, del jardín, fueron echados fuera. Al estar fuera, Adán y Eva, ¿dónde nació Abel, Caín y Set y los demás? Fuera del jardín, ¿verdad? Nacieron ellos, les tocó nacer fuera. En otras palabras, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? En el jardín. ¿Y dónde nacieron ellos? Fuera del jardín. Nacieron fuera de la presencia de Dios. En otras palabras, nacieron sin Dios. ¿Sí? Nosotros nacimos sin Dios, desconectados de Dios. Hasta que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, es cuando volvemos a tener comunión con Dios, nos volvemos a conectar con Dios. Dios nos reconoce como hijos y ya ahora sí somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que heredamos o cuál es el pecado? El pecado es nacer fuera de la presencia de Dios, con la desobediencia que nos transmitió Adán y Eva. Eso no lo heredaron. Primero nos dejan nacer fuera de la presencia de Dios. Segundo, nos dejan la desobediencia, la iniquidad que llevamos dentro. Por eso tendemos a ser desobedientes y berrinchudos. ¿Quién enseña a un niño a ser berrinchudo y desobediente? ¿Alguien que se dedique a enseñarlos? Nadie. O sea, eso ya lo traemos, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro pecado, o más bien ese es nuestro pecado. A eso es a lo que a veces le llamamos o escuchamos por aquí en la iglesia como nuestra naturaleza caída. Muy bien, ahora vamos, yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Ahí el apóstol Pedro está hablando con los discípulos, o no con los discípulos, sino con las personas, con las gentes. Y él les dice, y Pedro les dice, ¿no tendrás, Reina, nueva versión internacional? Sí, se puede. Está bien así. Dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro estaba hablando con la multitud, con las personas, ¿sí? Ahora, si vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, quiero que veamos esto igual, porque esto es lo que quiero que entendamos. Marcos 1:15. Vamos al libro de Marcos 1:15. Ok. Yo se los comparto. Dice, aquí es donde Jesús es bautizado, termina de ser bautizado Jesús y él inicia su tiempo de ministerio o su vida de ministerio a lo que fue enviado, y lo que él dice es esto: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. ¿Dónde está el reino de Dios? Cerca. Y vean esta palabra: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Qué les dijo Pedro a las personas? Arrepiéntanse y bautícese cada uno, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo. Ahora, el arrepentirse es lo primero que debe de hacer la persona que pretende ser hijo de Dios, que pretende ser creyente, que pretende ser seguidor de Cristo o que pretende ser cristiano, como querramos llamarle. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentirnos, arrepentirnos. El apóstol Pedro les pidió que tomaran conciencia de todas las obras y ofensas que habían hecho en contra de Dios. Lo mismo que dijo Jesús:
arrepiéntanse. Arrepentir es darnos cuenta, reconocer en lo que hemos fallado a Dios, cómo lo hemos ofendido. Tenemos que hacer conciencia de esa parte. Tenemos que darnos cuenta. Primeramente, tenemos que reconocer qué tanto hemos fallado al Señor. Si se fijan, primero nos arrepentimos y después nos bautizamos. ¿Sí percibimos el orden? Y después dice, y se bautizan como Jesús lo ordenó. Aquí hay algo que a veces se difiere. Jesús dijo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pablo, Pedro y los demás, y mismo Jesús lo dice en Mateo 28, lo vamos a ver adelante. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo, hay quienes dicen que es un mandamiento, hay quienes dicen que no, que es solo un paso de obediencia. Si no es mandamiento, sí es una indicación que nos deja Jesús y que transmiten los apóstoles. El bautizarse es algo que se tiene que hacer o que debemos de hacer. Tenemos que arrepentirnos de eso. Si dejen ver si está aquí, Hechos 3:19. No traje los lentes. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean borrados o sean perdonados? Arrepentirnos. Los pecados solo se borran a través del arrepentimiento. Así que si tú vas o te llevaron de bebé a que te bautizaran, ¿te arrepentiste? ¿Sí te arrepentiste? Entonces, ¿fueron perdonados tus pecados o tu pecado? No. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que nuestros pecados, el pecado original y todos los demás, sean perdonados? ¿Necesitamos bautizarnos? Necesitamos arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que darnos cuenta que hemos fallado y tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname por cuanto he pecado. El perdón de los pecados es solo a través del arrepentimiento. Y sí sabemos que es arrepentimiento, ¿verdad? Cuando tomamos la decisión de no volver a hacer lo que hacíamos, eso es arrepentimiento. Porque platicaba con uno de mis discípulos y le digo, yo todos los lunes o a veces hasta el martes despertaba, no sé por qué, un dolor de cabeza y el estómago muy descompuesto y con mis bolsillos vacíos, no sé por qué amanecía así. Y lo primero que venía a mi mente era esto: no lo vuelvo a hacer. Pero el jueves ya se me había olvidado, lo volví a repetir, lo volví a hacer. Y el próximo lunes otra vez la misma situación, dolores de cabeza, estómago descompuesto, bolsillos vacíos. Ahora sí no lo vuelvo a hacer.
Llegaba jueves o viernes y ya estaba igual. ¿Me arrepentía? ¿Verdad que no? ¿Por qué no me arrepentía? Porque me gustaba, seguía haciéndolo. Hasta que un día verdaderamente entendí y me arrepentí y dije, ahora sí, ya no lo hago. Y tengo, gracias a Dios, aproximadamente casi 13 años que ya no lo hago. Entonces, ¿ahora sí me arrepentí o no? Tal parece que hasta ahorita sí. Híjole, ya nomás me quedan 20 minutos. Digo, perdón, 2 minutos. Y no vamos ni al inicio. Perdón, Paz. Bueno, nos vamos rápido. Ahora, es necesario, por eso les decía, que reconozcamos, que podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque el pecado deteriora nuestra alma desde el inicio, desde el pecado original, ¿sí? Es necesario llegar a Cristo, convertirnos, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer que Él murió en la cruz, que Él padeció ahí, que derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Es necesario hacerlo para ser perdonados. Ahora, lo que les decía, un niño no puede arrepentirse, ¿o sí? De hecho, ni sabe lo que está sucediendo en ese momento de bautizarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos de hacer lo que éramos para cambiar a una vida nueva. Nos transportamos de una vida a otra, si así lo queremos llamar. Cambiamos de vida. Dejamos de ser lo que éramos y comenzamos algo nuevo, una vida nueva. Ahora, ¿el niño tendrá algún cambio en su vida? ¿Sufrirá algún cambio cuando vas y, de hecho, lo puedes agarrar y darle unas enjuagaditas ahí hasta con estropajo? ¿Eso le ayudará a cambiar? ¿Eso cambiará su vida? No, de hecho ni sabe. Yo creo, bueno, a veces los he visto porque yo no me acuerdo lo que sucedió en ese día. Sí sé que tengo un padrino que cada 8 días me daba una moneda de 10, eso sí me acuerdo. Pero el niño llora, a lo mejor hasta en sus lloridos dice, háganse, yo no quiero ser bautizado, quítense de aquí. Y ni siquiera entendemos lo que él dice. Menos él va a entender lo que está sucediendo, el acto que está pasando. Ahora, Jesús, ¿cuándo se bautizó? ¿Sí saben? ¿A qué edad? A los 30 años, exactamente. Este es un gran ejemplo de que es la edad, no precisamente la correcta o la exacta, pero sí nos habla de que para ser bautizado debemos de entender el significado de lo que está sucediendo en ese momento. Tenemos que darnos cuenta de lo que pasa. ¿Para qué es? ¿Por qué lo está aplicando a mí o por qué tomé la decisión de hacerlo? Si no llegamos a esa parte de entenderlo, aún no es tiempo de que te bautices. Si tú ya entendiste que Cristo murió por ti, ¿cuántos han entendido que Cristo murió por ustedes? Ok. ¿Cuántos entendieron que a través de ese sacrificio y que después de haber Él derramado su sangre ahí, fueron perdonados nuestros pecados cuando lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador? ¿Cuántos saben eso? ¿O cuántos lo han aceptado, lo han creído por fe? Es entonces que es el tiempo de que vayas y te bautices. Puedes tener 30, 40, 50, tal vez ya 15, 18, 20. Se dice que somos responsables después de la mayoría de edad. Y es algo que la iglesia siempre menciona mucho esa parte. Digo, la Biblia menciona mucho esta parte. La responsabilidad después de la mayoría de edad. Y es algo que todos debemos de tener. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Cuando yo me doy cuenta de lo que hizo Jesús en la cruz, cuando me doy cuenta de que estoy apartado de Dios, cuando me doy cuenta de que ando mal, que mis caminos no son correctos, que es necesario que deje de ser lo que yo era para convertirme en una persona diferente. Es entonces cuando tú puedes tomar la decisión de obedecer a Jesús o de dar el paso de obediencia, como gustemos llamarle,
y asistir al bautizo. Es entonces, porque Jesús así nos pone el ejemplo, tenemos que ser conscientes, darnos cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que los que recibieron, ¿qué? Fueron bautizados. Fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000. Vean esto. ¿Quiénes se bautizaron? Para empezar, no había nada más 3,000 gentes ahí, había más. ¿Sí? Pero ¿cuántos recibieron la palabra? 3,000. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que se bautizan? Los que reciben la palabra de Dios. Este pequeñito ya ha recibido la palabra de Dios, ya entiende lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús. Aún no. Aún no. Ahora, la pregunta del millón. Cuando hemos visto noticias, hay accidentes, van bebés por ahí y mueren, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Al cielo. ¿Por qué? Si se fijan, Jesús dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos, porque les aseguro que de ellos es el reino de los cielos. Ellos ya tienen garantizada la entrada. ¿Por qué? Porque en ellos aún el pecado no se hace manifiesto como tal. Nosotros somos los que peligramos, nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, nosotros somos los que tenemos que darle cuentas al Señor para que se nos perdone nuestros pecados y podamos entrar al cielo. Somos nosotros. Un niño, dice Jesús, de ellos es el reino. Ellos están seguros allá. Entonces, si leemos la Biblia, yo le he buscado de un lado a otro y no he visto a un niño, bebé, chiquito, mediano que sea bautizado. No lo hay. Si leen y buscamos citas bíblicas, todos son mayores de edad, conscientes de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, para que haga un cambio, para aceptar ese cambio, para reconocerlo, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Es que nosotros tenemos que tener ya conciencia, darnos cuenta de lo que está pasando.